Buenos días, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias Gestión MEF 360. Esta mañana tenemos la conferencia Cierre de inversiones para sincerar el cierre de brechas. Agradecemos a todo el público presente. Vamos a dar entonces inicio a esta conferencia. Para ello le daremos la bienvenida a Carla Ayala, sectorista en Deporte y Educación de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Adelante, Carla. Muchas gracias, Francis. Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de el registro del cierre de las inversiones, sea proyectos y hogar. Como contenido, vamos a tocar el tema normativo y luego el tema más técnico. Es importante recalcar la importancia que tiene esta capacitación para los operadores porque nuestro fin es fortalecerlos en conocimientos para poder cerrar en poco tiempo inversiones que vienen de mucho tiempo atrás, inclusive de otras gestiones, y que ya corresponde cerrarlas para que se puedan cerrar brechas y también se puedan generar nuevas inversiones. Siguiente, por favor. Primero tocamos el tema de las modificaciones, porque para esta nota técnica que vamos a exponer, se ha dado modificación al reglamento y también a la directiva. Adelante, en la siguiente lámina vamos a ver el tema del reglamento. Estamos definiendo el cierre de oficio en esta nota técnica. Este cierre de oficio ameritaba una modificación del reglamento para dar funciones más precisas al órgano resolutivo, porque va a aprobar un instrumento legal, llámese directiva u otro instrumento que permita cerrar de oficio inversiones con ciertas características, tal como está aquí en la lámina, y también se fortalece la función de la UEI para darle la responsabilidad de que puedan cerrar de oficio las inversiones que tienen mucho tiempo, que están culminadas y que pues no tienen información para poder cerrarlas de manera regular. Siguiente, por favor. Igualmente, así como se modifica el reglamento, se ha modificado nuestra directiva, lo vamos a ver en la siguiente lámina. Estamos modificando el artículo, el 14.2 del artículo 14, donde se está estableciendo que la UEF y la UEI pues deben priorizar lo que es la culminación de las inversiones. Cuando hacen su ejercicio de priorización, es importante que el recurso se vaya no tanto a inversiones nuevas que recién se declaran viables, sino a aquellas que ya están a puertas de ser cerradas, terminadas, o que están a veces pendientes de liquidarse para poder pues concluir las mismas. Entonces, hacia eso es un poco lo que estamos apuntando con este artículo, ¿no? Siguiente, por favor. Igualmente, también se está modificando el párrafo 29.3 y 29.4, porque en esta nota técnica estamos señalando dos momentos en el registro de cierre, el momento de la culminación y el momento del cierre. El de la culminación, como lo dice acá, tenemos un plazo de 60 días para que se suba un informe de culminación una vez que tenemos ya los proyectos EIOAR terminadas al 100%. Y también tenemos el otro hito que es finalmente el informe de cierre, cuyo plazo son 180 días, ¿no? Responsable de ambos momentos y del registro general del formato de cierre es la UEI. Siguiente, por favor. También tenemos acá un tema del artículo 29.8 que habla del inicio y alcance de esta fase de ejecución, ¿no? La UEI va a evaluar el cierre de oficio de aquellas inversiones que no tengas la información que te permita cerrar de manera regular. Esa evaluación lo hace la UEI, que en estos, ya al tiempo que estamos, mes de septiembre, debería pues tener ya una cartera, una lista de proyectos que van a poder cerrarse de oficio porque no hay información y porque han encontrado diferentes casuísticas que les permita cerrar de oficio con el instrumento legal que va a aprobar su órgano resolutivo. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la nota técnica para el cierre de las inversiones. Así como se modificó el reglamento y la directiva, también hemos publicado una nota técnica, la cual fue aprobada con la resolución directoral 002. Siguiente, por favor. Esta nota técnica ya nos da como que los instrumentos o mayor información para que ustedes como operadores de las entidades puedan proceder a hacer los registros. En esta nota técnica se precisa que una inversión finaliza, ¿no? Una inversión culmina al 100% cuando todas sus metas, componentes, productos, acciones, activos estratégicos, todo en su conjunto ha sido culminado al 100%.
No nos estamos refiriendo a estos rubros de gestión, de ET, liquidación, supervisión, porque son rubros que no son, digamos, no son acciones ni son activos estratégicos, ¿no? Son rubros necesarios para poder finalmente elaborar, ejecutar mi proyecto de inversión, ¿no? Pero llamemos culminado cuando todas las metas están culminadas al 100%. Y culminado también nos referimos a que hayan sido recepcionadas en el caso de obras, o culminadas también en el caso, o sea, en caso de obras, o también con la conformidad de bienes y servicios, cuando hablamos de los otros componentes, ¿no? Intangibles, capacitación, mobiliario, etcétera, ¿no? Entonces, cuando todo está recepcionado y con las conformidades, llamemos culminado y podemos proceder a cerrarlo en el formato 9. Responsable de ello es la UEI. Siguiente, por favor. La UEI va a ser quien va a asumir esta responsabilidad de poder cerrar. Tenemos también que cuando nosotros hemos culminado el proyecto, corresponde su funcionamiento, ¿no? El funcionamiento y la entrega de estos activos, de este bien, de esta unidad productora, a la entidad que se hará cargo de la operación de mantenimiento. Entonces, cuando se culmina 100% esta parte del proyecto, podríamos hablar que entra en funcionamiento. Y es así en funcionamiento que estamos contribuyendo al cierre de la brecha. Ya cuando ya esto empieza a operar, cuando da un servicio a la comunidad para salud, educación, lo que fuese, ya, digamos, estamos cerrando la brecha, ¿no? Estamos contribuyendo con un indicador para ello. Siguiente, por favor. Tenemos dos hitos establecidos en la nota técnica, dos hitos que hay que tomar en cuenta para poder cerrar toda mi inversión. Es el hito de la culminación física y el hito del cierre de la inversión. La culminación física, cuando hemos recepcionado y hemos tenido conformidades de todos los componentes y metas del proyecto. Para ello tenemos un plazo de 60 días desde una fecha que se ha establecido en el formato 8, una fecha de culminación. Se establece ahí, desde ahí contamos 60 días que tiene la UEI para poder registrar la culminación física del proyecto, donde podrá detallar con un informe de culminación, detallar las metas terminadas, los factores productivos, los metros cuadrados, de pronto los costos también que se han generado en cada una de estas metas. Igualmente se pone aquí el tema de la contribución de la brecha, va a estar mi servicio, indicador, el valor, ¿no? La medida del indicador también. En su conjunto, todo esto es parte de mi informe de culminación y también de la data que se va a registrar en el formato 9 de este primer hito, que es culminación física del proyecto. Y también tenemos el otro hito, que es ya el cierre de la inversión. La segunda parte, que es cuando ya se hacen todos los pagos finales de laudo pendiente, o de pronto de un PACRI, o de una liquidación, todo se ha cancelado, no haya deudas pendientes, ya podemos hacer este cierre de inversión con un informe de cierre, que antes no lo teníamos, y este informe de cierre es necesario para poder colocar ahí resoluciones de liquidaciones, informes de liquidaciones de línea, de pronto el tema financiero, algún informe de tesorería, dependiendo de cada proyecto, de su complejidad, ya ustedes como UEI podrán sustentar en este informe con diferente información y poder subirlo en la sección ya C del formato 9, ¿no? Entonces tenemos dos hitos, culminación en la sección B, 60 días, y el hito de cierre, 180 días, y se registra en la sección C del formato 9. Siguiente, por favor. Por si acaso, cuando uno ya registra la culminación, van a haber pagos pendientes de la liquidación, que es lo común, ¿no? Pero puede también que haya pagos pendientes de un PACRI, y ahí hemos puesto en esta lámina un poco la explicación. Básicamente es para los proyectos de transportes, de carreteras, donde hay una comunidad que va a dejar o va a ceder su terreno para que por ahí pase la carretera, que responde a un plan, entiendo, nacional, dado por el MTC. Y en ese dar el terreno, hay PACRIs que hay que cancelarle a la comunidad, ¿no? Y esos tienen periodos, se ve en el contrato, y bueno, eso se estableció acá. Ese PACRI se paga a cargo del proyecto. Entonces, podemos culminar todo, se cierra en la sección B, ¿no? Con su informe de culminación, pero podemos tener un PACRI pendiente. Igual podemos tener todavía también los pagos de proveedores que no están habidos, que no se han encontrado, también es un pago pendiente. No podríamos aún cerrar del todo, pero sí podemos ir registrando la culminación de este proyecto en el formato 9, sección B. También es muy común, un buen porcentaje de proyectos hemos encontrado que no han cerrado en la sección C,
porque tienen arbitrajes o controversias, ¿no? Hay un tema pendiente. A veces ese tema está desde el expediente técnico también, o muchas veces también de la obra. Entonces, ante ello, no podríamos tampoco cerrar del todo, porque hay todavía un pago pendiente sobre un laudo, una resolución que saque el árbitro. Entonces, eso también puede estar pendiente. Pero ya voy cerrándolo en la sección B. Yo ya culminé mi proyecto, lo registro, pero queda pendiente PACRI, proveedores no habidos, laudos. También todos los pagos referidos a la liquidación, la del supervisor, la de algunas valorizaciones, etcétera, vinculado a la liquidación, también se puede hacer el pago una vez que he hecho mi culminación, ¿no? Se hacen estos pagos. Y finalmente, la servidumbre, que son para proyectos de energía, y los pagos vinculados a este concepto están asociados al uso de un derecho sobre un predio sirviente, ¿no? Usualmente son los proyectos de energía, de redes, tendido de redes primarias, secundarias, etcétera. Siguiente, por favor. También hay un término que ya hemos hablado desde el principio cuando hablábamos de la parte del reglamento y su modificación, como también de la directiva, y que es un tema que queremos incentivar y siempre lo estamos mencionando y ya hay muchas preguntas sobre ello, es el cierre de oficio. Cierre de oficio, que es el OR quien lo va a aprobar, o sea, va a aprobar una directiva, un documento legal que establezca estos cierres, y es la UEI quien lo va a aplicar. Ese cierre de oficio, de principio, es sobre inversiones que no tengan información. No tienen el expediente técnico, no han encontrado la resolución, no se encontró la liquidación, no se encontró temas financieros, no se encontró el tema de PECOSA, facturas, no hay acervo documentario. Pero sí estamos seguros que esto ha sido culminado, este proyecto. O sea, sí hay un constatador, alguien que va a campo, un perfil de profesional que tenga vinculación con el proyecto que se va a verificar en campo. No va a ser de pronto un pedagogo que va a haber un proyecto de riego, o no va a ser un contador que va a haber un proyecto de pronto de bastante envergadura en el tema de carreteras. O sea, tiene que ser alguien que con su perfil conozca y pueda dar validez a lo que está culminado, porque va a ser un informe que va a ser parte de tu informe de culminación. Entonces, partiendo de que está culminado y no hay acervo documentario, podemos ya hacer ese cierre de oficio. ¿Quién corresponde a la UEI verificar que no haya contratos vigentes? Con la UEI tampoco es que lo sepa porque son proyectos muy antiguos, pero habrá un área de tesorería, un área que vea este tema financiero y puedan confirmar que no haya pago pendiente para poder proceder a mi cierre de oficio. De cajón, mi directiva o mi instrumento legal. Si no, no podría cerrar de oficio. Y no es por un solo proyecto. Ustedes vean, ya en campo ya estamos mes de septiembre, ya estamos cerca de octubre, que es cuando tenemos una fecha de cierre. Ya ustedes deberían tener casos ya que se han definido en su interín de proyectos que ustedes tienen, ¿no? Que quieran cerrar. Ya saben sus casuísticas para poder colocarlas y plasmarlas en su directiva, instrumento legal para cerrar de oficio. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Cuando usted, en un momento, se les ha mandado en el mes de marzo, la PMI les mandó a las OPMIs unos listados de inversiones. Y bueno, tenemos sobre ellos 3 casos, ¿no? Inversiones que sí corresponde cerrar, inversiones que no, porque siguen en ejecución, e inversiones que se cierran, pero como no culminadas, porque no fueron culminadas, ¿no? Entonces, el primer caso es culminación de inversiones, ¿no? En caso no se haya culminado al 100% este proyecto, porque de pronto no se va a hacer una meta, entonces hay que justificarlo en el formato 8, sección C, indicar que esa meta, con algún documento, no se va a hacer porque ya no hay necesidad de hacerlo, igual mi proyecto está terminado y funciona, opera, de pronto será una IOR si es que algo se requiere hacer, pero o sea, ya no se requiere hacer esa meta que estaba en ese proyecto, porque no hay necesidad de hacerla, o de pronto ya se hizo por otra institución, etcétera. Entonces, eso no, ya se pone 0, se justifica, y por lo tanto tu proyecto sí estaría al 100% y corresponde cerrarlo, ¿no? Ahí sí voy al formato 9, sección B, y lo voy a cerrar, ¿no? También es importante que en el formato 8, cuando ustedes vayan al 8, también esté actualizado, me refiero a las fechas de término del proyecto. No solamente terminó la obra y no, de todo el proyecto, hay que ver con su recepción en obras y de conformidad en lo que es bienes y servicios, porque esa es la fecha que va a gatillar los 60 días que después vamos a ver. Igual también se sincera toda la información, se actualiza en el formato 12B. ¿Por qué? Porque el formato 9 va a coger información del 12B. ¿Qué información? Por ejemplo, la ejecución física. 100% está en el 12B, se automatiza en el formato 9. No podríamos tener 80%,
y cerrarlo como culminado. Debería ser 100%. Entonces, desde el 8, sinceramos lo que no se va a hacer y en el 12 ponemos nuestro 100%, para que lo veamos en el formato 9. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. También tenemos estas inversiones donde ustedes dicen, no, esta no corresponde cerrarla porque como UEI sabemos que sigue en ejecución. Capaz era por etapas y se ha culminado unas 2 de las 3, pero aún nos falta la tercera etapa, entonces corresponde todavía continuar con esta ejecución. Por lo tanto, sale de mi lista y me voy a ejecutar. ¿Y qué uso para ello? Mi formato 8 para sus modificaciones y también el formato 12 que es mensual, para ir actualizando la información y el seguimiento de estos proyectos, ¿no? Estos siguen en ejecución, no corresponde el 9. ¿No? Entonces se va al 8 y continuamos con el formato como corresponde, y se actualiza, ¿no? Siguiente, por favor. Y tenemos un grupo de inversiones que no corresponde cerrarlas como culminadas en el 9 porque no se ha terminado el proyecto y tampoco son en ejecución, sino que sí hay que cerrarlas, pero ¿bajo qué casuística? Casuística de no culminadas. Y ahí tenemos 9 casos. Antes teníamos 5 con el antiguo instrumento del formato 9, ahora tenemos 9 casos. A raíz de ya tanta información que cada sector nos ha ido, va conociendo, vamos mejorando nuestro registro de cierre, y acá se han agregado 4 nuevas. Por ejemplo, una de las nuevas es el cambio de concepción económica, que no la teníamos antes. Y eso está vinculado a los temas de rentabilidad económica y social, que nos vamos a ver más adelante. O también otra nueva ha sido el tema de la vigencia. Hay muchos proyectos que ya son antiguos, que no tienen expediente técnico, estaban viables, pero tienen un gasto. Y nosotros por iniciativa no podríamos cerrar estas inversiones con gasto porque no somos la UEI, no es nuestra función hacerlo, pero sí a ustedes les damos la herramienta como UEI para que en esos casos ya los puedan cerrar. También se van a ver más adelante. Y bueno, son 9 causales, ¿no? Otra causal nueva aquí ha sido el tema de las competencias. Hay muchas inversiones viables, sí, pero cuya viabilidad la dio una entidad que no tiene competencia para hacerlo, ¿no? Llámese caso de estadios, que lo hacen los gobiernos locales y no les corresponde, o un caso de una universidad que lo hace el gobierno local y tampoco le corresponde. No cierra su brecha, entonces hemos puesto también esa casuística, ¿no? Siguiente, por favor. Y en esa siguiente lámina viene una pequeña explicación de estas inversiones con culminación en la ejecución física sección B. Pero previamente comentarles de estas 9 que mencionábamos, que todas, así se cierre en cualquiera de ellas, se sube siempre el informe de cierre, ¿no? Bueno, ya estamos, digamos, con un proyecto culminado, estamos en la sección B, porque la A es bastante automatizada, la data general, ya estamos en la sección B, y en la sección B tenemos que tomar en cuenta los 60 días, esa información de los 60 días que está actualizado en la fecha del formato 8. Ahí vamos a poner nuestra fecha para de ahí contar los 60 días, ¿no? Se sube también un informe de sustento, ¿de qué? De la culminación. ¿Qué contiene mi informe de sustento? Bueno, si lo he culminado, mis metas concluidas, factores productivos terminados, unidades de medida, cantidades, brecha cerrada, aplicación, o sea, asociada a un indicador determinado, etcétera, ¿no? Esta información va a ir en la sección B de nuestro formato 9, ¿no? Siguiente, por favor. También las inversiones culminadas, después de que se ha registrado toda esta parte, de pronto hay pagos pendientes, hemos hablado que habían 5 pagos pendientes, y tenemos 180 días para realmente hacer ese pago y para poder registrar mi informe de cierre, y con eso terminar todo lo que es el registro del formato 9, ¿no? Son 180 días posteriores. El registro debe ser concordante con las metas físicas realmente ejecutadas, no vamos a hacer un registro de algo que no se ha hecho, ponemos una carretera de 3 kilómetros y realmente ejecutado solamente ha sido 2, entonces tiene que haber mucha coherencia en tus metas físicas. Lo que está en tu formato 8, o lo que estaba en el SNP, porque muchos son SNP, los que son SNP no van a ir en formato 8, salvo el tema del cambio institucional. Porque como son antiguos, esos proyectos SNP, y van a ir de frente al 9 como siempre ha sido así, a veces esta UEI nueva no es la antigua, entonces tiene que ser asignada esa UEI nueva que va a cerrar. Eso se le asigna a la UF, y esta UF es asignada por la OPMI nueva. Entonces,
Esos cambios institucionales hay que hacerlos en el aplicativo, que lo conoce ahí la PMI y la UEF, pero se visualizan ¿dónde? En nuestro formato 8. No es que deba llenar todo el 8A, B y C para ir al formato 9 en los casos de SNP, no. Hacemos ese cambio institucional que se va a ver en el 8, pero vamos a ir de frente al 9 para poder registrar el cierre en el 9, ¿no? Llenar mis metas, lo ejecutado, etcétera. Entonces, en esta lámina hablamos de esa coherencia y concordancia entre esas metas culminadas ya sea en el SNP como en el INVIERTE-P, con lo que se está registrando en este formato 9. Y en tu informe de culminación, porque ahí vas a poner tus metas, ¿no? Siguiente, por favor. Luego que has subido tu informe de cierre con tu sustento de la culminación, el tema de la brecha, que ya te lo vio la PMI, te observó, te rechazó, etcétera, que después también se va a ver, ya, y pagaste también el tema de tu liquidación, o sea, a un lado también el tema de tu laudo, etcétera, ya procede ir a la sección C de este formato 9. El plazo para todo este registro de la sección C del formato 9 son 180 días, contados de los 60 días que ya habías mapeado cuando has registrado tu formato 9, pero sección B, ¿no? Entonces tenemos 180 días para hacer el pago pendiente y para poder cerrar, juntar información, recabar información de tesorería, resoluciones de liquidación, algunos documentos financieros para poder subirlo en mi informe de cierre y ya culminar mi registro en la sección C, porque esto se sube en la sección C del formato 9, ¿no? La UEI elabora este informe de cierre, de pronto él no tiene toda la información, recaba de las direcciones de línea, de pronto el proyecto es muy grande y tiene varias opiniones, a veces es de 2 UEIs, opinarán las 2 UEIs, pero un solo informe se sube. Y eso lo hace la UEI, que es la coordinadora, si es que son más de 2 UEIs, ¿no? Hay una que es la encargada de subir todo. Y lo sube en la sección C de este formato para el plazo para ellos, 180 días. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Igual, también en la sección C hay datos que hay que colocar, ¿no? El número y fecha del informe de cierre, con todos los sustentos. No le podría decir qué estructura tendríamos en este informe, pero de manera general sí debería contar con tus liquidaciones, ¿no? Con resoluciones, de pronto con las conformidades ya sobre el tema financiero, de pronto con algún informe de tesorería, de contabilidad, de teoría presupuestal, para que el monto que costó este proyecto pues haya cuadrado con todo lo que este informe de presupuesto, de tesorería, de contable te pueda dar, ¿no? Entonces, toda esa recaudación de información no es tan rápida, pero lo tiene que hacer la UEI, juntarla y subirla como un solo PDF, porque nuestro formato te permite solamente subir un documento, tanto para la culminación como para el cierre, un solo documento. Entonces, ahí tendrás que poner todo lo que tú necesitas mostrar sobre tu proyecto y no haya después dudas de algún órgano de control o la población, para que todo esté claro, si ha sido por etapas, si ha sido con más de un contrato, toda esa información va a estar aquí en este informe final de cierre, ¿no? Entonces pedimos la fecha de este informe, quién se encarga de operar y mantener este proyecto, quién lo va, si es que es una entidad fuera del que ejecutó ese documento de la transferencia, que es una entidad que está dentro de la municipalidad, como por ejemplo, hacemos un parque cuya administración es de la municipalidad, el alcalde ejecuta este parque, él lo administra, o sea, su municipalidad lo administra, pero el que ejecuta no lo va a operar y mantener. El que ejecuta, que es el área de infraestructura, se lo va a tener que pasar, transferir a la dirección que se encarga de operar, que debe ser Parques y Jardines, o la dirección que haga a su vez lo mismo, y entonces hay una transferencia dentro de la misma entidad. Ese documento, llámase acta de transferencia, que es la interna dentro de una municipalidad, hay que subirla, y es vinculado a esta pregunta, ¿no? Número y fecha de este documento de entrega física. No hablamos de la recepción de las obras, no. Eso ya lo pasamos cuando hemos hablado de registrar un formato 9 en la sección B. Acá estamos viendo la transferencia a quien opere y mantiene, que puede ser fuera de la entidad, como también dentro de la entidad. Entonces debe haber un documento de esa transferencia. A veces muchos dicen, tan antiguo que no lo quieren recibir. Bueno, la gestión que tú has generado para que eso se pueda recibir. Esa gestión hay que subirla. Ya de pronto, si consigues finalmente esa transferencia y tú ya has cerrado todo en tu sección C, ya está súper cerrado tu proyecto, podrás subirlo como nota, esa transferencia que te ha costado después de varios meses ya generarla, ¿no? Pero tú ya registraste tu cierre porque has cumplido con todo el tema de pagos, con tu informe de cierre, tienes tus liquidaciones todo en orden, entonces ya lo puedes cerrar. No hay pagos pendientes, cerramos.
Ha demorado la transferencia, cuando ya tengas ese documento lo puedes subir en notas, ¿no? En tu informe de cierre tú explicas toda tu situación, si es que ha habido demoras en la transferencia, si está pendiente, todo eso lo vas a explicar en tu informe de cierre, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Estos temas de los informes no es un tema nuevo, no lo teníamos antes, pero hemos visto que es importante generarlo porque hay tanta casuística, tipologías tan diversas, hay proyectos con tantos contratos, unos con uno, unos con muchos, con diferentes modalidades de ejecución. Unos son mixta, entonces hasta tenemos G2G, todo. Entonces es bueno estos informes, ¿no? Bien sustentados, robustos, que puedan explicar la ejecución de estos proyectos. Bueno, acá una pequeña explicación sobre las inversiones no culminadas. En el primer caso, pues no hay necesidad de continuar. Son proyectos tan antiguos, están viables, tienen un ET, pero ya su alternativa de solución 1 y 2 no soluciona mi problema, yo ya no debo continuar con este proyecto, o sea, no corresponde seguir. Ya haré un proyecto nuevo, con una nueva demanda, nueva tecnología, nuevas normas técnicas, totalmente vigente. Entonces esto, ¿para qué forzar algo que se consideró y no me va a tener mi problema? No me va a solucionar mi problema, por lo tanto no va. Lo puedo cerrar como una no culminada. O una inversión que está en ejecución física, ¿no? Que de pronto no cierra la brecha. Tenemos en educación los PRONOIS, que son muy necesarios, son escuelas no escolarizados, de niñitos también de 3 a 5 años, con promotores, pero que para el Ministerio de Educación no cierra la brecha en el marco de una inversión pública. Sí se puede usar un prefabricado de pronto u otra alternativa de solución, pero no como un proyecto de inversión. Entonces, para el sector Minedu, no cierra la brecha, entonces pondríamos esa causal, que es la segunda. Igual habrá para varios sectores alguna intervención que no cierra brechas y por lo tanto no corresponde continuar. O un cambio de concesión técnica, esto ya se vio antes con el antiguo instructivo del formato 9. Hay casos donde uno cambia todo el objetivo de población y por lo tanto cambia mi concesión técnica. Este nuevo, que es el cuarto del tema económico, también puede pasar que económicamente el proyecto no es rentable. O sea, mi viabilidad sí, estamos por encima del 8%, pero de pronto ya en esta fase de ejecución, con estas modificaciones ya en campo, con información más primaria, ya no es rentable ni sociable ni económicamente. Entonces, aquí también tengo una causal para poder cerrar, liquidar lo que se haya ejecutado, cerrarlo y ya va como una inversión no culminada. Siguiente, por favor. Igualmente, en los otros 5 casos, va a quedar esta lámina con la explicación de cada uno. En la siguiente lámina, por favor. Igual, también con la vigencia. Pasa mucho tiempo, tengo un gastito chiquito, no del ET, o sea, era del ET, pero no tenemos un ET concluido. Fueron gastos de estudios de suelo, un gasto de contratación de la persona que se iba a hacer el tema topográfico, pero no tenemos un ET finalmente aprobado. Entonces, hay que cerrarlos porque el tiempo ha pasado. Esos van a haber varios casos, así que hay que identificarlos como UI y cerrarlos por esta causal. Una IOR que también pasó su tiempo, su plazo de vigencia y no ha avanzado más, también la podemos cerrar. O, bueno, acá hay 9 causales en total, ¿no? Entonces, queda eso para que ustedes puedan ver en qué se encuentran y cerrarlas como no culminadas. En todos los casos, el informe de cierre, para explicar un poco por qué lo estamos cerrando, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a dar ahora pase a Caterine para continuar con la presentación. Adelante. Gracias, Carla. Siguiente lámina, por favor. Lo que vamos a ver a continuación está relacionado a las modificaciones que se han realizado en el formato 9, registro de cierre de la inversión, a fin de poder registrar todas estas modificaciones que se han hecho o todas estas precisiones que se han incorporado al cierre de las inversiones, tanto en la culminación física de la inversión como en el cierre definitivo. El formato 9, si bien es una herramienta que ya se viene usando con mucha anticipación, ha sufrido modificaciones que han permitido realizar los registros relacionados a las metafísicas, relacionados a los informes que van a sustentar cada una de las etapas. Y en esta lámina resumimos estas modificaciones que también son parte de la nota técnica como de las modificaciones de la directiva. Una de los cambios que se ha realizado es que se ha incorporado una opción para visualizar la trazabilidad de las modificaciones realizadas a la inversión en las distintas fases del ciclo de inversión.
como es el caso de modificaciones de costo, factores productivos, metafísicas, fecha de inicio y fin y otras actualizaciones. Esto lo que va a permitir al operador, en este caso al responsable de la UEI, que es el encargado de registrar el cierre, es tener en una sola vista los principales datos de la inversión que han ido modificándose, de ser el caso, en cada una de las etapas que ha atravesado la inversión, a fin de evitar que tenga que remitirse a los formatos registrados en las distintas fases. En esta opción no tienen que realizar registros, es solamente una recopilación de los datos ya registrados en cada una de las etapas del proyecto. Luego se ha incorporado una opción para adjuntar documentos de sustento, como lo había señalado Carla durante su presentación. Se han incorporado en cada una de las etapas informes que van a sustentar la culminación física, en este caso de la inversión, el inicio del funcionamiento de la inversión, la entrega de los activos, la recepción y en el caso de existir pagos pendientes. Estos informes lo que van a permitir es que se sustente en cada una de las etapas de registro la existencia ya sea de pagos pendientes, los documentos que han dado lugar al inicio del funcionamiento, los documentos que acreditan que se ha recibido la unidad productora o los activos de la unidad productora de manera adecuada o con las precisiones que se requieran realizar. El contenido de estos informes ya son parte de la explicación que se va a realizar o se viene realizando en la nota de cierre de la inversión y ahí se precisa qué es lo que corresponde sustentar en cada uno de los informes. También se ha incorporado una subsección para confirmar la contribución al cierre de brechas. Esta información corresponde ser validada por la OPMI. Más adelante vamos a ver cómo se operativiza este registro y la finalidad de esta atribución que se le ha dado ahora al formato 9 es contar con una confirmación por parte de la OPMI respecto a la contribución que va a realizar esta inversión que se está cerrando al cierre de brechas. Existen inversiones que no necesariamente han sido diseñadas o formuladas en el marco del Invierte, pueden corresponder al sistema anterior que era el SNIP, y en ese caso no están obligadas a registrar o forzar el registro de una contribución al cierre de brechas. Por lo tanto, en estos casos se va a registrar o se va a confirmar la contribución siempre y cuando esta inversión pues efectivamente se alinee a un servicio, a una tipología existente en la actualidad. Si no existiera en este momento, porque es parte de repente de alguna intervención que antes sí estaba permitido realizarse en el marco del SNIP, entonces simplemente registran que no contribuye al cierre de brechas y con eso nosotros tomamos conocimiento que esa inversión no se va a considerar para los cálculos que actualmente se realizan del cierre de brechas, ¿no? Eso es importante aclarar porque hemos recibido muchas consultas relacionadas a este punto. Luego tenemos la incorporación o la actualización de los motivos del registro de la sección D como una inversión no culminada, que ampliamente lo ha explicado Carla en cada una de las casuísticas. Y en este caso lo que van a encontrar en el formato 9 es la posibilidad de seleccionar, en caso se cierra una inversión sin culminación, cuál es la causal de esta no culminación. Para ello, no solamente es necesario seleccionar la causal de la no culminación, sino también registrar el sustento del motivo de esta no culminación. También se ha incorporado la opción para identificar cuándo las inversiones realizan el cierre de oficio. También ha señalado Carla en qué casos corresponde realizar un cierre de oficio, principalmente cuando no se cuente con todos
los documentos necesarios para sustentar el cierre de la inversión. La entidad a cargo de la inversión tiene la posibilidad, tal como lo señala tanto la directiva general de nuestro sistema como la nota técnica, de elaborar una directiva. En esta directiva deberá establecer cuáles son los pasos, los involucrados y el procedimiento en general y en qué casos se va a realizar el cierre de oficio. Esta directiva va a permitir ordenar un poco este proceso de cierre de oficio y va a poder regular a nivel de la entidad el procedimiento que tiene que seguir las inversiones que van a usar esta modalidad. Entonces, en el formato 9, cuando haya una inversión que va a seguir este procedimiento, va a tener que seleccionar esa opción o marcar esa opción en el aplicativo. Finalmente, se ha incorporado una opción para verificar la contribución al cierre de la brecha, que es un registro que en el que van a participar tanto la OPMI como la UEI. Bien, doy pase a Ana Matos para continuar con las siguientes láminas. Gracias, Catherine. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el registro propiamente ya en el aplicativo informático del Banco de Inversiones, ¿no? Ya nos han dado la explicación en el tema metodológico normativo y ahora vamos propiamente a aplicarlo en el Banco de Inversiones. Siguiente, por favor. La UEI es quien realiza el registro en el aplicativo. Para ello tiene que ingresar con su usuario y contraseña, seleccionar el icono que dice ejecución, se le va a listar una lista desplegable y seleccionar el registro de cierre. Aquí un comentario, por favor. Si es que la UEI desea visualizar el tema de la inversión, por favor verificar que esté asignado la institucionalidad a la UEI que piensa registrar, porque ya hay muchas consultas que indican no visualizo la información de la inversión, porque cuando hemos visto es porque no le han asignado la institucionalidad. Para ello tienen que coordinar tanto la unidad formuladora con la OPMI registra a la UEF y la UEF a la unidad ejecutora. Siguiente, por favor. Esta es la primera ventana que ustedes van a visualizar cuando seleccionen cierre de inversiones. Ahora, se les va a listar en la parte inferior, se les va a listar un grupo de inversiones, pero ¿cuáles son los criterios para visualizar esta lista de inversiones? Bueno, en cumplimiento de la disposición complementaria transitoria, se está listando las inversiones que a la fecha de registro de febrero, que salió la norma, tenían ejecución financiera 100% o ejecución física, que además de ello no están en el PMI vigente, no tienen PIN y no presentan delegado hasta el año 2024, ¿no? En el año 2024. Entonces, en automático se le está listando dichas inversiones. Y en la tercera columna que dice DST, que es la disposición complementaria, hay una palabra que dice sí o no. Si es sí, forma parte de los criterios que salieron en esta disposición complementaria. Si es no, quiere decir, o está en blanco, quiere decir que son inversiones que cumplen el criterio del mayor al 90% financiero para que la unidad ejecutora sincere esta información. Ahora, como lo han mencionado, en la DGPMI, en el marco de sus funciones, ha comunicado tanto a la OPMI, a todas las OPMI, a las unidades ejecutoras, el listado de las inversiones que cumplen con este criterio. De acuerdo a la norma, tenían 270 días para el registro. Dicho plazo cumple el 30 de octubre. Posterior a esa fecha, la DGPMI comunicará a la Contraloría de este listado de inversiones y la situación que han reportado las unidades ejecutoras, para que en el marco de sus funciones realicen lo que corresponde, ¿no? El tema de seguimiento. Ahora, también, si es que una inversión, por ejemplo, tengo una lista muy grande y no encuentro la inversión, entonces se tiene la opción de buscar por código, criterio de búsqueda. Seleccionan el código de la inversión, seleccionan buscar y van a visualizar la inversión. Porque en el caso de algunas entidades, tienen tantas inversiones que tienen
por cerrar porque cumplen dicho criterio, entonces se les ha facilitado ese tema de la búsqueda, ¿no? Ahora, también tienen la opción a agregar una inversión, porque de repente van a cerrar una inversión como no culminada que no cumple los criterios, pero ya ustedes han identificado que sí debe estar cerrado, entonces se les ha agregado, tienen la opción a agregar dicha inversión. Entonces ahí hay dos criterios diferentes, ¿no? El tema de la búsqueda, que saben ustedes que está dentro de la lista de inversiones, y el criterio de agregar que no está en la lista, no le han ubicado la inversión, ustedes quieren registrar el cierre, entonces tienen esa opción para agregar la inversión. Siguiente, por favor. Para el tema de agregar la inversión, también nos ha pasado de que estamos pidiendo que confirmen, ¿no? Ustedes seleccionan agregar inversión, digitan el código de la inversión y seleccionan buscar. Entonces, cuando seleccionen buscar, le va a aparecer la inversión y después se le va a aparecer la opción que confirme. Esto es importante porque tienen que estar seguros que una vez que agreguen la lista, van a tener que continuar con el registro del cierre, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, cuando ustedes van a ingresar ya propiamente al formato 9B, al formato de registro del 9, la primera sección, que es la sección A, son datos generales. Esta información no es una información que ustedes la van a registrar en el formato 9. Esta es una información que viene de los registros informáticos, tanto en el formato 8, en el formato 7 y en el formato 12. Como la declaración de la viabilidad, cuándo han declarado la viabilidad, cuánto va el tema de la ejecución física. Esto es importante que verifiquen que esté actualizado porque hay inversiones que las entidades están registrando como culminadas 100%, pero cuando visualizan la información del registro del avance físico, este está con 70, 80%. Entonces, en cumplimiento de lo que establece la directiva, deben actualizar toda la información, verificar que esté la información actualizada para proceder a registrar el cierre. Ahora, cuando vamos propiamente a la culminación física, en la identificación del estado es la sección B y van a identificar si la inversión efectivamente ha culminado la meta física o de repente la inversión aparece en la lista, pero todavía continúa en la fase de ejecución, están en ejecución física. Y la tercera, la C, es cuando no, efectivamente, esta inversión no van a culminar, o sea, es una inversión no culminada por las causales que ya explicó Carla, ¿no? Entonces, estas son las tres opciones. Si hay una inversión que ustedes efectivamente aparece en la lista, pero ustedes por un tema de que no han actualizado, no han corregido, está apareciendo en la lista, ustedes seleccionan y deben actualizar la información. Por eso es importante resaltar que toda la información de los aplicativos tiene que estar actualizada, porque no estos campos no se registran, no son editables. Son editables en los formatos que correspondan. Siguiente, por favor. Vamos a ponernos en la primera opción que ha culminado las metas físicas, es decir, 100% de metas físicas. Lo primero que ustedes van a registrar, van a preguntarle si la fecha real de culminación física, cuándo culminó la ejecución física, y se le va a pedir que adjunten el informe de la culminación de la inversión, ¿no? La segunda campo es si la unidad productora se encuentra en funcionamiento. Si ustedes seleccionan que sí se encuentra en funcionamiento, lo que le va a pedir es el documento y la fecha. Si seleccionan no, simplemente cuándo estaría previsto el tema de poner en funcionamiento dicha unidad productora, ¿no? La tercera opción es si tiene pagos pendientes. El pagos pendientes, como lo he mencionado, es PACRI, el tema de liquidación, el tema de servidumbre, ¿no? O sea, ustedes pueden seleccionar, si tienen pagos pendientes, seleccionen sí y seleccionen cuál corresponde, ¿no? Si seleccionan sí, tienen 180 días para poder hacer el tema del pago pendiente. Si ustedes seleccionan no, ya no podrían programar en el PMI porque ustedes están declarando que ya no hay nada, ningún gasto asociado a esta inversión para que puedan programarlo en el PMI.
Y la última pregunta es, bueno, si el tema de si tienen la liquidación, si tienen liquidación física, ponen sí, bueno, ¿cuándo tienen el tema de la liquidación? Y si me selecciona que todavía no tienen el tema de la liquidación, ¿cuándo estarían estimando hacer este tema de la liquidación? Bueno, este es en el campo B2. En el campo B3, que es de la misma sección B, este es el cambio que se ha modificado en el formato, que estamos pidiendo el tema que la unidad ejecutora registre la contribución de la brecha. En el tema del sector, servicio, la tipología, el indicador de brecha, esos no son campos editables. Eso viene del formato 7 que se visualiza en el 8 y aquí lo vamos a visualizar. Lo que solo se les pide a las unidades ejecutoras es que validen el tema de la contribución de la brecha, que ya más adelante le van a brindar una explicación. Siguiente, por favor. Bueno, le doy pase a Carla para que brinde el tema de los casos prácticos. Gracias. Gracias, Anita. Voy a explicar en unas 5 o 6 láminas casuísticas, casos prácticos que ya hemos venido identificando durante estos meses que ya tenemos publicada la nota técnica. Importante, la fecha que gatilla todos los 60 y 180 días. ¿Qué fecha es? La fecha de culminación. Entonces, en este ejemplo de un proyecto de saneamiento, en esta lámina estamos dando el ejemplo de un proyecto de saneamiento de agua potable y saneamiento básico en el caserío de Caguatirca, en Huancabamba, Piura. Este proyecto tiene ahí unas fechas en rojo, la fecha de inicio y la fecha de término. La fecha de término es la que va a gatillar los 60 días. Entonces aquí hay que colocar no la fecha en la cual yo culminaré la obra, sino el proyecto. O sea, la que va a gatillar es la fecha que termina todo el proyecto. Por ejemplo, tenemos infraestructura, 2 acciones y una vinculada a intangibles, ¿no? La última fecha de culminación de todo el proyecto es la del intangible, el tema del componente social. Esa gatilla, en todo caso, la culminación de todo el proyecto. Entonces, vemos que ahí se terminó el 30 de marzo del año 25. Mis 60 días serían a partir de esa fecha. Los 60 días y terminarían el 30 de mayo del 25. Pero la entidad, bueno, lo va a registrar o lo ha registrado el 15 de mayo, o sea, un poco más proactivo, lo ha hecho un poco antes, y está bien porque el máximo era hasta el 30 de mayo. Entonces, siempre miremos la fecha que está en la columna en rojo, donde dice fecha de término, y va a gatillar el plazo de 60 días desde la última fecha, ¿no? Como este ejemplo, el tema social, el intangible. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina, adelante, en la siguiente lámina vamos a ver el ejemplo que ahora se rescata en la sección B del formato 9, que antes no lo teníamos, que es el tema de cuantificar, mostrar el indicador y la medida asociada al cierre de la brecha. En esta información, como explicaba Ana en el B3 de la sección B, rescatamos y buscamos tener esa información para sacar algún reporte y para saber realmente cuánto estamos cerrando de brecha. Entonces, en este ejemplo tenemos 4 indicadores de brecha, la unidad de medida y su cuantificación. Creo que acá había errores, según lo que me comentaba el sectorista de este tema, pero para eso está justamente esta validación que se hace en la sección B. La UEI tiene este registro, pero la OPMI va a hacer su revisión en los 30 días y puede haber una observación. La idea es que se corrija esta contribución, ¿no? Acá hay un error, se deberá corregir y aparecer la contribución correcta. Los que vienen del SNIP no tienen esta información, vienen de frente del formato SNIP 3, SNIP 4 al 9, entonces se va a tener que, desde el tema de la estructura de costos, digitar la meta, el producto, lo que se ha ejecutado, y también aquí se tendrá que digitar, pero esta parte no es obligatoria, el tema de la contribución de la brecha, ¿no? Si es un colegio, fácilmente puedes decir que es 1, que hablamos de calidad, ¿no? Pero hay casos donde no cierra brechas, puede haber sido un proyecto, entre comillas, proyecto, y era puro actividad de gasto corriente, como hemos visto varios en los temas culturales, en los temas sociales, y no son realmente un proyecto, entonces no va a cerrar la brecha. Se ejecutó todo, pero no se cierra la brecha. Entonces, es aquí donde uno puede colocar que de pronto es 0. La OPMI también podría observarlo porque es 0, no va a poder colocar un dato, ¿no? Bueno, estos son temas que se ven en la validación que hace la OPMI. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina vamos a ver también
que aparece esto en el formato 9 en la sección B, las 3 listas, ¿no? Que sí corresponde cerrar en el formato 9, lo cerramos. Ya sabemos que hicimos el informe de culminación, luego el informe de cierre. Que de pronto no corresponde porque sigue en la fase de ejecución, vamos al 8 y tendremos que continuar con los registros en el formato 8 de una modificación. En el 12 para el seguimiento, que es cada mes, cada 10 días de cada mes, hacemos los registros de formato 12, ¿no? Eso sí pico la segunda. Y la tercera es cuando sí cierro, pero es no culminada por los 9 motivos que hace un rato hemos expuesto. Si no calzan los 9 motivos es porque todavía o está en ejecución o ya corresponde cerrarlo como culminado, ¿va? Si es que no están las 9 causales. Siguiente, por favor. En el siguiente ejemplo, bueno, igual ese es el listado de los 3, pero también se registra la información de la culminación, ¿no? De este proyecto. Entonces, en la sección B, esperemos que ya muchas inversiones a la fecha, porque tenemos un plazo hasta octubre 30, ya muchas hayan cerrado en la sección B y que de pronto esté pendiente solamente una demora por pagos. Pago de liquidación, servidumbre, PACRI, laudo, son 5 pagos pendientes. Se puede entender. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Bueno, y las no culminadas, que son estas inversiones con las 9 causales, para que ustedes puedan identificar en cuál va a calzar. A veces calzan en 2, ¿ah? Cuando nos han hecho preguntas, hay 2 opciones que ustedes podrían usar. Bueno, la UEI queda libre a poder tomar la decisión. Total, en alguna de las 9 está, así que pon la que corresponda, explica en su informe de cierre, perdón, acá es informe de cierre, y también se puede informar sobre el gasto ejecutado, porque muchas veces hay un gasto de expediente técnico, de algún tema de estudios, etcétera. Entonces, de suelos me refiero, de lo que es el EDT. Entonces también se registra ese tema del dato, del monto, y se sube este informe de cierre, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Acá hay un ejemplo de una de nuestras causales, las no culminadas, una de las nuevas, que es por el tema de cambio de concepción, claro, técnica y económica. En este caso, vamos a guiarnos por la económica. ¿Por qué? Porque en la parte de la viabilidad, que es la situación A, tenía ciertas condiciones, ¿no? Es una inversión con un total de 8 diques, con unos kilómetros a ejecutar de 4.7, etcétera, ¿no? Pero aquí vemos que el monto de la inversión era de 34.5 millones. Es un monto grande para el proyecto que se pensaba hacer. Y vemos que el VAN es de 1.131 millones y tenemos que la TIR es de 8.82, estamos por encima del 8%, está bien, por eso está viable. Sin embargo, durante la fase de ejecución, ya con información primaria, se hacen los estudios batimétricos, etcétera, que se necesitan para este tipo de proyectos, y hay variaciones que se muestran acá en el ejemplo. Ya no son 8 diques, son 15 diques, ya el monto no es 34, ahora es un monto ya no son 4 kilómetros, son 35 kilómetros, o sea que tu monto va a ser bastante más grande, y sí, se subió de 34 millones a 65 millones. O sea, en porcentaje ha sobrepasado, ha llegado al 211% de variación, ¿no? Nosotros pronto sacaremos tenemos pendiente sacar un indicador del porcentaje que máximo podría crecer un proyecto, aún no lo hemos sacado, pero este de por sí está por encima del doble, ¿no? De la modificación con respecto al monto viable. En el VAN estamos con menos 31.1 millones y el TIR ya está con menos 9.4, o sea, súper negativo. Entonces, este proyecto es responsabilidad de la UEI de cerrarlo por sus características y por sus datos finales, cerrarlo en esa sección 9 como no culminada, ¿no? De pronto está en ejecución y la UEI tiene situaciones así donde tiene que tomar la decisión y ellos tendrán que ver costo-beneficio si van a continuar o no con una inversión, porque en este caso no es rentable, ni socialmente ni económicamente. No deberíamos continuar con este proyecto, ¿no? Entonces se cierra en esta causal. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, para ver otro ejemplo más, también tenemos casos de un tema de vigencia, que es un tema nuevo. Acá hay muchos proyectos que tienen más de un año después del gastado viable y no han podido continuar con la fase de ejecución, pero hay un gasto que se hizo de un expediente técnico, pero que no concluyó en el expediente técnico, y están ahí por años. Los tenemos desde el SNIP, varios de proyectos. Entonces, ¿cómo lo cerrábamos? Ya está con la causal de no culminada, y ahí lo podrían cerrar. Entonces, ya a la fecha ya esperamos que ustedes ya tengan mapeados estos casos
para ir cerrando en la sección D del formato 9, ¿no? Ahí tendríamos que cerrarlo con un informe de cierre. Siguiente, por favor. Otro ejemplo más de estas no culminadas. También tenemos un caso de una IOAR que hecha por la UF de la Municipalidad de La Piedra, en Madre de Dios, aprobó su IOAR de movilidad urbana, ¿no? Donde se consideraba la construcción de veredas. Esto se aprobó en septiembre del año 22, pero estamos ahora en enero del 24, hay una gestión nueva, una UI que ingresa y que le indican que debe ya elaborar el documento equivalente, porque hablamos de esta IOAR, va a ser un documento equivalente, de pronto, pero está fuera del plazo, ¿no? O sea, ya pasó más de un año después del 22, hablamos de septiembre del 23 y estamos en enero del 24, está fuera de plazo, o sea, ya no corresponde continuar con la elaboración del expediente técnico. Acá lo cerramos como una no culminada, se pone el monto ejecutado y el informe de cierre que va a sustentar esta no culminada. Siguiente, por favor, me parece que vamos a darle el paso a Caterine. Adelante, Caterine, para continuar con la exposición. Muchas gracias, Carla. Lo que vamos a verificar a continuación está relacionado a los registros o la validación de la OPMI respecto al cierre de brechas. Esta opción está implementada también en el formato 9 y para ello lo primero que vamos a realizar es la validación, los accesos del operador que va a entrar al banco de inversiones y va a encontrar una opción para realizar esta validación. Es importante precisar que este registro está a cargo del responsable de OPMI y tendrá que ingresar al banco de inversiones con su clave y contraseña correspondiente. Y una vez que haya ingresado, va a proceder con los registros correspondientes. Siguiente, por favor. Lo que va a encontrar el responsable de OPMI en esta opción es una lista de inversiones, donde va a tener, a través de unos criterios de búsqueda, identificar la inversión en la que quiere o requiere realizar esta verificación de la contribución. Es importante también señalar que va a contar con una lista de inversiones que corresponde a todas aquellas inversiones que han culminado el registro de la sección B del formato 9, es decir, han registrado la culminación física de la inversión, y todas estas inversiones de manera automática van a pasar a esta bandeja de la OPMI para que pueda realizar el registro. Entonces va a contar con una lista y va a tener opciones de búsqueda para, de repente, en específico, en ese momento quiere realizar la validación de una inversión, va a poder, a través del código único, identificar la inversión que quiere atender en ese momento. Al lado izquierdo de la lista de inversiones va a encontrar un icono que tiene la forma de un ojito, que a través de este icono, de la selección de este icono, va a entrar a la inversión para realizar los registros. Siguiente, por favor. En este icono, lo que vamos o en esta pantalla, lo que vamos a visualizar es la información de la contribución de las inversiones al cierre de brecha, es decir, la OPMI ya entró al ojito correspondiente a la inversión que quiere validar. Y en la última parte que está resaltado, vamos a encontrar los datos relacionados a el servicio, el sector responsable, la tipología, el indicador de brecha, la unidad de medida y la contribución. Todos estos datos corresponden a lo que se tiene que validar en esta opción. Entonces, el responsable OPMI va a tener tres opciones. La primera, que es observar la inversión, y tenemos el caso de que una observación es subsanable, es decir, que a través de una corrección, que en este caso corresponde a la UEI, va a poder subsanar o va a poder vincular efectivamente esta inversión al cerrar la brecha. O sea, puede ser que por error haya registrado una contribución que no corresponde o está expresado en una unidad de medida que no corresponde. Entonces, las observaciones subsanables corresponden a
a casos en los que corrigiendo el registro, la vinculación de la inversión con alguno de los datos, ya estaría contribuyendo al cierre de brechas. Sin embargo, también tenemos una segunda opción que es observación no subsanable. Este caso ocurre cuando cualquier actualización que hagan a la inversión, así se realice cualquier ajuste o cambio, la intervención no corresponde a una inversión o no cierra la brecha o por ejemplo, vamos a poner un caso extremo que no es un proyecto de inversión, sino son actividades que deben ser atendidas con gasto corriente, etc. Entonces, con la observación no subsanable no hay opción a ninguna modificación, ni cambio, ni un intento de un nuevo requerimiento de validación. Luego tenemos la tercera opción, que es validar. Si seleccionamos esta opción validar, entonces lo que está haciendo la OPMI es confirmando que todos estos datos de esa sección B3 están correctos. Y únicamente en este caso, esta inversión va a entrar al cálculo de cierre de brechas que realiza también la DGPMI, considerando pues la contribución de esta inversión en el año correspondiente en el que culminó, se va a considerar como una inversión que contribuye. Siguiente, por favor. Ahora voy a dar pase a Ana para que continúe con la explicación referida al registro de la sección C. Gracias, Catherine. Bueno, como ya lo han explicado, el procedimiento es, primero registran la sección B como culminada, físicamente 100%. La OPMI hace la validación de la contribución de la brecha y posteriormente, cuando ya tengan la validación por la parte de la OPMI, tienen que realizar el registro de la sección C, porque con esto se da como cerrada la inversión. Si solo llegan a la B, no es un cierre, simplemente ustedes están registrando que la inversión ha culminado físicamente 100%. Tienen que tener en consideración esto porque hay muchas entidades que consideran que solamente con el B ya debería aparecer en el formato 2, en el formato o en el SCI como cerrada. La inversión solamente va a aparecer con la opción cerrada cuando las inversiones lleguen hasta la sección C o en su defecto hayan registrado la sección D como una no culminada, porque ya con eso no le podrían asignar ningún recurso a esa inversión. Entonces es importante que tengan en consideración eso. Ahora, les va a aparecer una lista que la OPMI ha validado la contribución de la brecha y les va a aparecer inversiones que de repente la unidad ejecutora, antes de la publicación de la norma, de la directiva, hayan tenido con el formato anterior 9, hayan registrado solamente la sección 9B. Entonces, tienen que tener en consideración, van a tener la lista de aquellas que la OPMI efectivamente les ha validado con la contribución de la brecha y aquellas que antes de la publicación de la norma la unidad ejecutora solamente registró como culminada. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué es lo que le vamos a pedir cuando registren el cierre? ¿Qué se le va a pedir al sistema? Primero, si esta inversión corresponde a un cierre de oficio o no, que es una nueva modificación que antes con el anterior formato no lo tenía. Se les va a solicitar, si es un cierre de oficio, ustedes seleccionarán si es sí o si es un cierre normal con un procedimiento regular, ¿no? Les va a pedir el tema del informe de cierre, el número del informe, la fecha del informe y que adjunten el informe. Este también es una modificación porque le estamos solicitando que adjunten dicho informe. Ahora, el tercer campo que les piden en la sección C es el tema de la operación y mantenimiento. Si dicha inversión ya tiene el tema de la operación de mantenimiento y que seleccionen o que describan quién es la entidad encargada de la operación y mantenimiento. El último punto es que es la entrega de los activos. Si esta inversión ya han realizado la entrega de los activos, se les va a solicitar que pongan el documento, el número de documento, la fecha del documento y adjuntar. Ahora, esto es importante porque ustedes ya están cerrando la inversión. Entonces, para que se cierre la inversión y que esta realmente contribuya al cierre de brecha, tiene que estar puesta en funcionamiento, ¿no? Siguiente, por favor.
Y en la última sección de este formato, que es tanto para la B como para la C, simplemente son datos generales de la unidad ejecutora, el nombre del responsable de la unidad ejecutora, que esto viene del sistema porque estamos jalando la información que está registrada en el aplicativo del Banco de Inversiones, quién es el responsable de realizar dicho registro en el Banco de Inversiones, la fecha del dicho registro y guarde. Una vez que han guardado, ya estaría culminando el registro de cierre. Aquí es importante precisar que como DGPMI estamos brindando un tema de las alertas en el SSI, el sistema de seguimiento de inversiones, en el cual estamos publicando desde la fecha de registro de la sección B, tienen 180 días para registrar la C. Entonces, si ustedes han registrado la B, les va a aparecer una alerta de cuántos días le queda para registrar la sección C. Bueno, le doy pase a Catherine para que continúe. Siguiente lámina, por favor. Bien, para ya como parte final de esta capacitación, vamos a indicar o dar algunos alcances referidos a los plazos para el registro del cierre de las inversiones referidos a la disposición complementaria transitoria que forma parte de la directiva de la resolución directoral que aprobó la modificación de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en la cual se incluye todas las modificaciones que se han realizado para este registro. Bien, como lo habían señalado a lo largo de esta capacitación, en cada una de las etapas del registro de la culminación de la inversión se tienen plazos establecidos. Cuándo se debe registrar el formato 9 sección B, que es la culminación física, y de ahí en adelante cuánto tiempo tienen para registrar la culminación definitiva a través de la sección C del formato 9. Esto es para todas las inversiones que van a seguir el procedimiento ordinario del cierre de la inversión. Sin embargo, previo a la implementación de estas modificaciones en la directiva, se ha identificado una serie de inversiones que cumplen con ciertas características para las cuales se ha establecido ya un plazo definitivo de cierre que vence el 30 de octubre del presente año. Estas inversiones a las cuales les aplica esta disposición complementaria transitoria han sido remitidas a cada uno de los gobiernos del sector, de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para que puedan implementar las acciones correspondientes a su cierre. En estos casos, bueno, el responsable que es la unidad ejecutora de inversiones, lo que va a tener que realizar es identificar si es cierre de oficio o es un cierre ordinario. Las inversiones que han sido remitidas cumplen con las siguientes características, ¿no? Que tienen una ejecución mayor al 90%, con 100% ejecución física, inversiones que no cuentan con PIN en el presente año, inversiones que no han sido programadas en el PMI vigente y que no han presentado ningún gasto en el año 2024. Estas son las inversiones que, como les decía, han sido remitidas a cada una de las entidades para que puedan realizar los registros correspondientes. El plazo establecido para el cierre de estas inversiones es de 270 días calendario, en el que tienen que realizar pues, el registro del formato 9, de acuerdo a todas las precisiones que hemos dado a lo largo de esta capacitación. La DGPMI, después de los 30 días de haberse aprobado la modificación de la directiva, ha remitido esta lista no solamente a las unidades ejecutoras de inversiones, sino también a los órganos resolutivos y las OPMIs, que en este caso tienen un rol o participan en el proceso de cierre de inversión, ¿no? La OPMI. Y es importante precisar que las inversiones que van a ser remitidas a la Contraloría General de la República para las acciones que correspondan en el marco del control institucional. Entonces, con estos alcances finales, damos por culminada nuestra capacitación y damos pase a Francis. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras expositoras
Vamos a continuar entonces con la ronda de preguntas. La primera pregunta está dirigida para Catherine Laura. Si la OPMI por error le dio validar a la contribución de cierre de brechas, ¿la UEI aún puede editar el valor de la contribución? Gracias, Francis. El procedimiento para el registro del cierre de las inversiones está diseñado para que previo a este procedimiento se hayan validado todos los registros que se han realizado y en este caso, considerando que ya se ha realizado el registro de la sección B referida a la culminación física de la inversión, corresponde a la OPMI validar la contribución. Entonces, previo a ello, la UEI debió haber verificado que estos datos estén correctamente registrados, porque una vez que proceden con la culminación del registro de la sección B, estas inversiones pasan a la bandeja de la OPMI para que pueda realizar esta validación. Y si la OPMI ya registró la validación, ya no se puede hacer ninguna modificación a esa información. Entonces, recomendamos a todas las unidades ejecutoras y OPMI que puedan verificar los datos, porque una vez que hayan cerrado el registro, no podrán realizar modificaciones. Asimismo, aprovecho la pregunta para indicar que en caso la contribución sea observada por parte de la OPMI, en esa opción sí corresponde que la UEI pueda realizar los ajustes necesarios para que pueda volver a ser revisada su inversión y validada. Sin embargo, si es que la OPMI ha seleccionado la opción de contribución rechazada, en ese caso ya no es posible realizar ninguna modificación ni subsanación, porque lo que estaría diciendo la OPMI es que esa inversión no contribuye al cierre de brechas, incluso realizándose cualquier ajuste, ¿no? Entonces, recomendamos nuevamente a todos nuestros operadores que puedan validar la información y hacer las actualizaciones correspondientes previo al proceso de validación. Gracias, Francis. Agradecemos a Catherine Laura por la absolución de la pregunta. Vamos a continuar con las preguntas dirigidas a Carla Ayala. Primera pregunta. ¿Cuál sería el marco normativo, recomendaciones, pautas o lineamientos que debe tener en cuenta el órgano resolutivo para aprobar el procedimiento para el cierre de inversiones por oficio? Gracias, Francis. Sí, es importante que en ese instrumento legal para cerrar de oficio estas miles de inversiones se tome en cuenta los diferentes casos que la UEI ha venido identificando en su cartera de proyectos, ¿no? Por ejemplo, casos como que no se tiene en 10 o 15 inversiones el expediente técnico, porque hay esa situación, o no se encuentra la resolución que aprobó este expediente técnico. No se encuentra en 8 proyectos, de pronto hacer un comentario referido al tema de gastos, al tema financiero, al tema de facturas, de PECOSAS, no hay esa información. Y en este otro grupo de 5 proyectos no se encuentra de pronto los documentos con los cuales se aprobó la liquidación. Y en fin, ¿no? Casuística va a haber un montón, pero esos casos los va a identificar, los va a determinar la unidad ejecutora de inversiones. Esos casos se deben trasladar, esta es nuestra recomendación, trasladarlo a este instrumento legal llamada directiva u otro término, pero que permita cerrar de oficio. Si esos casos no están, entonces uno no va a poder cerrar un proyecto porque no tendría el sustento para dicho cierre. Entonces, para poder cerrar de oficio, nuestra recomendación es la identificación de esa casuística y que se pueda colocar esto en el instrumento legal. Pero también no solamente apoyarnos de la UEI, sino también tener un soporte del órgano, del área legal de esta entidad, gobierno regional. Esta área legal va a poder también facilitar ciertos artículos que permita fortalecer este instrumento legal de cierres de oficio, ¿no?
Adelante, Francis. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. Una vez realizado el cierre de oficio en el sistema, ¿es obligatorio realizar la liquidación de oficio? Gracias, Francis, por la pregunta. Justamente si de pronto no hay información para poder liquidar de manera regular, y eso no me permite a mí cerrar, ¿no? Como corresponde, entonces debo gatillar esa casuística en el instrumento legal del cierre de oficio, que no hay información que me permita liquidar. Entonces no podría hacer una liquidación regular porque no tengo información. Entonces esa información debe estar plasmada en tu directiva, instrumento legal de cierre de oficio, pero también debe ser parte del informe de cierre, ¿no? Donde se puede explicar por qué no se ha podido liquidar como corresponde este proyecto, este grupo de proyectos, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a tener una liquidación regular en un cierre de oficio porque no va a haber información. Puede que en algunos casos sí, y se pondrá, hay una pregunta en el banco que es, ¿cuenta con liquidación? Si lo que tienes, la pondrás que sí, ¿no? Pero en los casos de cierre de oficio, puede que no tengas esa información y no te permita tener una liquidación regular. Pero igual es parte de tu informe de cierre, el sustento para poder decir cómo está culminando de manera financiera este proyecto, ¿no? Siguiente, Francis. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. En caso una inversión ha culminado hace un año, ¿se tiene que elaborar el informe de culminación? ¿Y qué le diferencia de un informe de cierre? ¿Nos puede dar un ejemplo? En caso sea una inversión de adquisición, ¿qué estructura tiene este informe de culminación y un informe de cierre? Muchas gracias, Francis, porque sí, hay muchas preguntas, así como la del operador, que es, ¿qué diferencia el informe de culminación con el informe de cierre? Bueno, en el informe de culminación, sea un proyecto que contenga infraestructura o solamente sea un proyecto que sea de equipamiento o una IOR nada más, ¿no? De bienes, igual sean en cualquiera de las situaciones, la parte de culminación es justo explicar o informar sobre las metas culminadas, sobre los factores productivos terminados, ¿no? Si habla en el ejemplo de un tema de bienes o mobiliario, equipamiento, se le habla de eso. Se ha adquirido las 100 o 1000 laptops de tales, ¿no?, características, son 1000 y tanto cuesta esa meta. O de pronto se ha adquirido kits de mobiliarios, que será escolar, para tal servicio, tanto en costo y también las unidades de mobiliario, ¿no? Esa información, que son las metas, hay que plasmarlas en el informe de culminación, porque acabo de terminar el proyecto y tengo que informar qué es lo que he hecho. Físicamente he comprado, he adquirido, he dado ese servicio de capacitación, asistencia, o he ejecutado esta inversión, ¿no? Entonces, esas metas van en el informe de culminación, pero también en este informe de culminación va lo que se vincula a la sección B, que es el tema de la brecha. O sea, yo he hecho todo este centro de salud, he construido toda esta carretera pavimentada, etcétera, tantos kilómetros para cerrar una brecha. Brecha, indicador, unidad de medida y contribución que se tiene que completar en la sección B del formato 9 y que debe ser parte de tu informe de culminación. Asimismo, también en este informe de culminación deberíamos señalar este bien, quién lo va a operar y mantener, ¿no? ¿Está o no funcionando? ¿Desde cuándo funciona? ¿Quién lo está funcionando? ¿Con qué recursos está operando? Puede ser un funcionamiento de una entidad distinta a la que construyó, deberá argumentarse eso, o puede ser también una operación y mantenimiento de una dirección que está dentro de la misma municipalidad o el mismo gobierno regional. Igual, sea cual fuese el caso, hay que explicarlo en tu informe de culminación. Eso es lo que va en este informe de culminación. Adelante, Francis. Pero perdón, Francis, discúlpame. La pregunta era, ¿qué lo diferencia con el informe de cierre? Bueno, culminación ya quedó claro. En el cierre, esta información ya más sobre el tema de ejecución financiera. Por un lado, culminé la parte física, pero ahora me corresponde ver las liquidaciones, cuántas fueron, cuántos contratos tuve, cuántas resoluciones se han emitido, ha habido laudo pendiente, cuánto se ejecutó según tal laudo, tal resolución del laudo, la parte más financiera, ¿no? La parte, como hay proyectos muy complejos con varios contratos, pues habrá que poner esa información de manera ordenada, la parte financiera que coincida también con lo que se figura en el CIAF. Entonces, esa parte es la que diferencia de alguna manera con lo que es la culminación, que es mis metas terminadas. En el de cierre ya es con toda la parte financiera, la cual ya se cierra definitivamente el proyecto con tu informe de cierre.
Discúlpame, Francis, ahora sí adelante. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. Una vez registrado el formato 9 mediante la opción de cierre de oficio, ¿es necesario posteriormente actualizar las secciones B, C o D del mismo formato? Gracias, Francis. Sí, en la anterior versión del instructivo 9, antes de esta nota técnica, claro, uno cerraba el oficio y como no había mucha información, lo dejábamos ahí, ¿no? Sin embargo, el cierre de oficio se da con la premisa de que el proyecto ha sido culminado al 100%. Entonces, sobre ello es que sí debemos tener información y debemos llenarla en la sección B de todas maneras, sea o no de oficio. Se llena la sección B para informar qué es lo que se ha ejecutado, estas metas culminadas, y también estamos obligados, así sea de oficio, a completar la sección C. La única diferencia es que marcaremos una preguntita, un casillero que es, ¿esto es cierre o no de oficio, no? Pondremos que sí, es la única diferencia, pero sí completamos la sección B y la sección C, y sí subimos el informe de cierre en la sección C de todas maneras, porque ahí se explica un poco esta casuística que ustedes han encontrado en campo sobre estos proyectos que no hay mucha información, ¿no? Y ahí también se sube de pasada el instrumento legal, porque en ninguna parte de ustedes en el formato 9 se sube ese instrumento legal. ¿Dónde lo vamos a poder colocar? En nuestro formato 9, en la sección C, en el informe de cierre. Adelante, Princesa. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. Quisiera consultar si el informe de cierre necesita aprobación con resolución y, por otro lado, si el informe de cierre sustituye a la liquidación técnico-financiera. Gracias, Francis. El informe de cierre es un informe suscrito por la unidad ejecutora de inversiones porque esa es su responsabilidad. El contenido es su responsabilidad. Que haya en ese informe de cierre resoluciones, de laudo, de liquidaciones, etcétera, es parte del informe de cierre. No podría decir que este informe se apruebe con una resolución porque no lo hemos establecido así. Ya dependerá de cada proyecto y como ustedes con su área legal se puedan informar y argumentar para poder subir el informe con ciertos documentos, ¿no? Así que si eso no es una resolución, no la establecemos nosotros. Si de pronto tu área legal dice que sí, este informe de cierre se apruebe con resolución, está bien, y lo subirás también como parte de tu informe de cierre, ¿no? Adelante, Francis. Muchas gracias, Carla. Siguiente pregunta. El proyecto con código único 2402909 tiene un gasto de 986.646.41 en el año 2018. La aprobación del expediente técnico en el Banco de Inversiones se realizó de manera incorrecta. Se cargó un documento que no corresponde. No contamos con ninguna información, como es el caso de aprobación del expediente técnico, de consistencia de la UEF, valorización, entre otros. ¿Corresponde cierre de oficio? Sí, Francis, gracias por la pregunta. En efecto, es una de las casuísticas que señalaba al inicio de esta rueda de preguntas, que ustedes ya en campo van a identificar sus casos, y este es uno. No cuento con la resolución de aprobación LT, con documentos de liquidación, no cuento con ABCD. Esa información ustedes la van a poder conseguir de su acervo documentario, de lo que ustedes encuentran ahí en campo, y poder diferenciar caso 1, caso 2, caso 5, etcétera, y que sea parte del instrumento legal que va a permitir cerrar de oficio. Así que sí, ese es un caso de los que hay que cerrar de oficio. Y ese gasto que ha sido de 900.000, o sea el que fuese, es parte de lo que ustedes van a poder colocar en su informe final de cierre, ¿no? Es importante también, o se recomienda, que el área de tesorería o la que haga a su vez también opine, porque acá hay temas financieros, ¿no? Entonces, es más, hay que asegurar, garantizar que no haya pagos pendientes para poder cerrar de oficio o cerrar de manera regular, no debería el pago pendiente. Entonces también es importante que esa dirección que haga a su vez y opine sobre esos temas financieros, opine y sea parte de tu informe de cierre, ¿no? Sí, adelante, Francis. Muchas gracias, Carla. Agradecemos entonces a Carla Ayala, sectorista de Educación y Deporte en la GPMI, a Catherine Laura, coordinadora de Programación Multinivel de Inversiones, y a Ana Matos, especialista en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública de la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones. Hemos culminado esta conferencia en el marco del ciclo de conferencias de gestión MEF 360. Los esperamos en una siguiente oportunidad. Buenos días, bueno, ya casi buenas tardes, hasta pronto.